Un saludo grande, incluso a todos los que están también del otro lado. Así que les pido sus oraciones para los hermanos, para los pastores. ¿Cuántos oran por sus hermanos, por sus pastores? ¿Cuántos oran? Amén. Estuve compartiendo un domingo, hace 2 domingos, una palabra acerca de lo que significaba vivir en la casa del Padre. Algunos recordarán lo que es vivir en la casa del Padre, el poder estar ahí, la protección. Jesús nos enseñaba a través de esta parábola del hijo pródigo cómo era el comportamiento de Dios. Lo reflejaba como un padre que lo que quería era que su hijo pueda volver a su hogar, que este hijo pueda volver otra vez. Qué lindo que es estar con nuestros padres, qué lindo es poder compartir, aquellos que los tienen, poder compartir con ellos, estar un tiempo, compartir cenas, compartir charlas. Sentimos esa protección junto con ellos, ¿no? Cuando estamos enfermos también. La sola presencia de nuestro papá, de nuestra mamá, es como que quita a veces un poco de dolor o como que alivia un poco, ¿sí? Esas preocupaciones de un padre, de una madre que se preocupa por nosotros. Y hoy quiero poder explayarme un poquito también en este tema. Y el apóstol Juan habla acerca de nosotros, ya como hijos, que nosotros debemos de anhelar llegar a ser como nuestro Padre. Habíamos compartido cómo era nuestro Padre. Ahora Juan, ese mismo acto de amor es el que nosotros debemos de repetir. Y Juan escuchó esta parábola y escribe una carta ya mucho tiempo después, cuando él ya era una persona anciana, ya había pasado su juventud junto con el Señor y ahora hablaba desde otro lado, desde otro lugar, desde la experiencia. Él hablaba ya desde un lugar en donde lo había podido vivir y lo importante que es que nosotros podamos anhelar ser padres y madres espirituales. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. ¿Cuántos de los que estamos aquí son creyentes? Que levanten sus manos todos aquellos que son creyentes. Amén. ¿Cuántos son, y no levanten sus manos, cuántos son creyentes maduros? ¿Cuántos se consideran creyentes maduros? ¿Sí? Hoy vamos a ver y vamos a reflejar por medio de la palabra si hay madurez en nosotros, si somos maduros, si somos cristianos maduros, si hay madurez en nosotros, si Juan por medio de la palabra nos refleja esto para que nosotros podamos examinarnos. Siempre es importante poder examinar bajo la luz de la palabra. Bajo la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios nos dejó, es la guía que nosotros tenemos. Nosotros podemos ser jóvenes una sola vez. Solamente una sola vez en nuestra vida podemos ser jóvenes, podemos ser niños, una sola vez. Pero podemos ser inmaduros toda nuestra vida. La edad, a medida que va pasando el tiempo, los años, no nos van a marcar la madurez en nosotros. Podemos ser personas grandes, padres, pero somos inmaduros, somos irresponsables. La madurez no se rige con los años. No son los años el que nos va a marcar si hemos madurado como padres, como personas, como trabajadores, como cristianos, como hijos de Dios. El problema es que en las iglesias
Muchos hemos nacido de nuevo, pero hemos dejado de crecer. No hemos crecido. Hemos encontrado la salvación. Hemos nacido de nuevo. Pero necesitamos madurar. Necesitamos crecer. No solamente en edad. Aquí no necesariamente necesitamos tener muchos años de cristianos para ser maduros. No son la cantidad de tiempo que nosotros venimos a la iglesia lo que va a marcar si somos maduros o no. Si hemos madurado en la fe. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, Juan les habla a 3 categorías de personas. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 3 edades, 3 tipos o 3 categorías de personas es a la que Juan les está escribiendo. Hijitos, les dice, a los niños, hablando acerca de los niños espirituales, o los bebés, o los recién nacidos. A los niños, a los más pequeñitos. No en edad, sino en madurez espiritual. Hijitos, les dice. Entonces, Juan les habla a 3 personas, a 3 categorías de personas. A los niños espirituales, a los jóvenes espirituales y a los padres espirituales. ¿Qué hace que una persona sea madura o maduro? Juan nos habla acerca de crecer en madurez desde la niñez hasta la paternidad. Pero ¿qué es lo que a nosotros, cuál es la marca que a nosotros nos hace maduros, cristianos maduros? Algunos podrán decir una buena salud espiritual, una buena salud de fe. Pero un niño puede tener buena salud, un niño de 5 años puede tener muy buena salud, pero no ha madurado. No sabe la diferencia entre el bien y el mal. Algunos dirán, serán los dones espirituales los que nos marcan que nosotros hemos madurado, que hemos llegado a la madurez espiritual. ¿Serán los dones? Y no, tampoco son los dones. Sansón era una persona que tenía grandes dones de Dios, pero era una persona totalmente inmadura. Su inmadurez lo llevó y le provocó muchos males. ¿Por qué? A pesar de los dones espirituales que él tenía, la gran fuerza que él tenía, era una persona inmadura, rebelde. El apóstol Pablo les hablaba a una iglesia, la iglesia de Corintios. La iglesia de Corinto ellos ostentaban muchos dones espirituales. Entre ellos había dones de profecía, dones de lenguas. Pero el apóstol Pablo les decía a ellos, lo pueden encontrar en 1 Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, le dice Pablo a la iglesia de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una iglesia que tenía dones espirituales, una iglesia que tenía don de profecía, una iglesia que los hermanos tenían el don de lenguas, entre muchos otros dones, pero no eran inmaduros, no eran maduros, no maduraban, usaban los dones espirituales como juguetes. Si ustedes leen
después, yo los invito a que puedan leer este libro, el libro de Corintios, y vean cómo la iglesia, con tantos dones, jugaban con sus dones. Dice que la iglesia era un desastre durante la reunión. Cada uno hacía lo que quería. Si uno se le ocurría hablar en lenguas, quizás estaba el predicador y saltaba un hermano de la iglesia y se ponía a profetizar. Otro hablaba en lenguas, otro lloraba, otro danzaba. Un desastre. Y Pablo decía, ustedes están jugando con los dones. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? ¿Cómo obtengo yo la madurez espiritual? ¿Cómo puedo ser una persona madura espiritualmente? En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es entonces la madurez espiritual? La madurez espiritual es poder ser como Cristo. Nuestra madurez espiritual, ¿cómo vamos a saber si somos maduros espiritualmente? Es si somos cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la madurez espiritual. No son por los dones, no es la cantidad de tiempo que yo estoy orando, es si yo cada vez me parezco más a mi Señor Jesús. Juan les habla a estas categorías. Primeramente comienzas con los bebés o con los niños. Recién veía a la niña que estaba danzando junto con el grupo de danza. Cómo ella podía seguir y danzar junto con los demás y entregar su alabanza a Dios. Son personitas que traen alegría a un hogar. Cuando viene un niño, un bebé, traen alegría al hogar, una felicidad para los padres. ¿Cuánta felicidad hay en nosotros cuando viene un niño? Cuando llega el niño a la casa es algo tan hermoso ver esa personita tan chiquita, tan dulce. Pero los niños también pueden ser egoístas. Los niños también pueden ser ociosos. Los niños, cuando les quitas algo de la mano, lloran, hacen un escándalo. Son ociosos, solamente duermen, están echados ahí, no hacen nada. ¿Qué más hacen los niños? Son improductivos, no ayudan en la casa. Los bebés, los niños, no te ayudan a barrer, a hacer los quehaceres del hogar. Es más, uno terminar de limpiar y los niños sacan la caja de juguetes y ¡ra! Otra vez. Son niños desconsiderados. ¿Por qué? Porque lloran a la madrugada cuando uno quiere dormir o cuando viene cansado quizás de trabajar. Cuando uno cierra y cuando está a punto de entrar al profundo sueño, escucha el llanto. Yo me acuerdo cuando mi hijo había nacido. Me canté una noche todas las canciones de cuna que había. Las inventaba. Canté canciones, lo amacaba y no había forma. Un año estuvimos con Silvana sin poder dormir.
De día, una dulzura. Hermoso, era pura sonrisa. Pero de noche no se imaginan. Así comparaba Juan la vida también de las personas en el área espiritual. Son bebés, son hermosos. Qué bueno cuando nacemos de nuevo, cuando gente nueva llega y recibe a Cristo en su corazón. Son bebés espirituales. Qué hermoso. Dice que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Es hermoso. Pero son ociosos. A veces son desconsiderados. Están en una edad de disciplina, en donde los padres tienen que enseñarle, tienen que instruirle, tienen que decirle, esto debes comer. Hay que comer vegetales, hay que comer verduras, hay que comer... ¿Y el niño qué es lo que quiere comer? Solamente cosas dulces y leche y nada más. ¿Alguna vez escucharon la frase, si así es un cristiano, yo no quiero ser cristiano? Si así se comporta un cristiano. Y es porque seguramente estará viendo a un cristiano recién nacido. Quizás estará viendo a una persona que recién está comenzando, que ha nacido de nuevo y que necesita una instrucción, que necesita ser guiado. Recordemos, y el apóstol Juan le dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nos alegramos cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien nuevo llega a la iglesia. Como iglesia nosotros nos alegramos, pero sabemos que hay una tarea detrás. A un niño no se lo puede dejar abandonado, necesita atención y necesita padres espirituales. Necesita de nosotros, que nosotros podamos instruirle, que nosotros podamos guiarlo, que nosotros podamos tener ese tiempo. Quizás son personas que están conociendo y van a cometer errores, se van a equivocar, van a querer comenzar a caminar y se van a tropezar, pero ahí debemos de estar nosotros como padres para poder levantarlo en los tiempos de llanto, en los tiempos de angustia, para poder charlar, para poder conversar, para poder darle nuestro oído, para poder aconsejarlo. Es un trabajo. Hay una hermana aquí que trabaja con niños en la parte de, ¿cómo se llama la parte de los bebés? En Neo. Imagínense, una persona, imagínense a nuestra hermana Janina, entrando a la parte de la cuna donde están todos los niños, donde están todos los bebés, y que de pronto vea a una persona de 40 años en una de las cunas, y que le diga, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo? Y hace 40 años me dejaron acá y me gustó. Me gusta porque me traen la leche, cuando tengo sueño me amacan y me gusta estar acá. Imagínense la cara de sorpresa de la persona que tenga que cambiarle el pañal a un hombre de 40 años. De esta forma, Juan también hablaba, que hay personas que nacen de nuevo, pero pasan los años y todavía quieren leche, todavía quiere que lo amaquen. No maduran, no crecen, no quieren crecer. ¿Por qué? Porque el crecer requiere un esfuerzo, el desarrollarse requiere un esfuerzo de nosotros. El querer crecer, el querer poder levantarnos es algo que nosotros debemos de hacer, que nos corresponde como personas. No podemos estar toda la vida tomando leche de una mamadera. Lo mismo Juan le decía, no pueden estar toda la vida siendo niños espirituales. Hay que crecer, hay que empezar a madurar. ¿Por qué? Porque es fácil no trabajar, es fácil esperar a ser servido, es fácil ser egoísta, ser desconsiderado. Es fácil. Nosotros debemos de crecer. Hay una niñez legítima, pero lo que no es legítimo es ser niño toda la vida. No podemos ser niños toda la vida.
es importante que nosotros comencemos a desarrollarnos, que quisiéramos. ¿Por qué? Así como este ejemplo, quizás un poco tonto, pero en la vida espiritual sucede. Y pasan los años y vemos que el hermano siempre en lo mismo, y nunca avanza, y no quiere crecer, Esto le recalcaba Pablo a los corintios. Les decía, los tengo que tratar como a niños los trato, porque los dones espirituales los están usando como juguetes en lugar de usarlos como herramientas. ¿A quién les habla también Pablo? Vamos a dejar descansar un ratito a los niños. Vamos con los jóvenes. Habla acerca de los jóvenes. En versículo 13, en la última parte del versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahora ya no habla a niños, no habla sobre bebés, sino que habla a los jóvenes espirituales, los que ya han dejado la mamadera y ahora ya están comiendo comida sólida y los hace, dice la Biblia, fuertes, vencedores, guerreros. La palabra también es para los jóvenes. No hablamos de una edad cronológica, recordemos, es nuestra edad espiritual, nuestra madurez espiritual. Ya estos jóvenes ya dejaron de ser servidos para comenzar a servir. ¿Queremos madurar en la fe? ¿Queremos ser vencedores en la fe? Debemos de pasar al siguiente nivel. Debemos de avanzar al siguiente nivel. La palabra de Dios nos hará fuertes. ¿Para qué? Para vencer al maligno. Algunos piensan que toda la vida tienen que luchar contra el pecado. Uno piensa que toda la vida tiene que luchar contra lo mismo, pero Juan habla a los jóvenes, aquellos que han dejado de ser niños para convertirse en hombres, en guerreros, en personas fuertes, firmes en el Evangelio, que han vencido al maligno. Para aquellos que pensaban que el maligno no podría ser derrotado, hay jóvenes espirituales que ya son fuertes y que ya vencen al maligno. Un bebé no es ninguna amenaza para una persona grande. Un joven ya habría que pensarlo. El enemigo contra los niños espirituales los quiere atacar, pero contra los jóvenes que son fuertes, la Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Estos jóvenes, esta madurez nos habla de que nosotros podemos vencer el maligno, podemos vencer el pecado, podemos vencer las debilidades. ¿Por qué? Porque nos levantamos fuertes. ¿Y qué es lo que nos hace fuerte? La palabra de Dios. Los jóvenes espirituales se levantan victoriosos. Los jóvenes espirituales se levantan y comienzan y caminan en fe porque se sienten victoriosos y son victoriosos y porque creen en la palabra de Dios. Ellos son vencedores. ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? ¿Nos sentimos victoriosos o nos sentimos víctimas? ¿Nos sentimos conquistadores o nos sentimos conquistados? ¿Somos vencidos aún por el maligno? ¿Somos vencidos aún por el pecado? Entonces hay que madurar. Entonces debemos de crecer. Como hijos de Dios debemos de crecer. Ya nos han salido las dentaduras espirituales. Queremos algo mucho más sólido. A la gente que comienza a caminar en los caminos de Dios y que son nuevas, yo siempre les recomiendo leer
el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Porque nos habla acerca del amor de Dios, del poder estar con nuestro Padre, el que nos levanta, el que nos ama, el que cuando tenemos un problema o cuando hacemos un drama por algo, Dios nos ama y nos abraza. Pero cuando somos jóvenes espirituales debemos de levantarnos victoriosos, debemos de levantarnos conquistadores. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Dónde estamos hoy? ¿Somos bebés? ¿Somos jóvenes? ¿Nos levantamos victoriosos? ¿Nos levantamos con fe? A pesar de los problemas nos levantamos y creemos que Dios puede derrotar al maligno por medio de nosotros, que nos puede usar, que ya los dones espirituales no lo usamos como juguetes, sino que ahora lo usamos como herramientas para poder levantarnos, para poder luchar, para poder pelear nuestras batallas. Y nos habla de la última categoría, Juan. Nos habla acerca de la paternidad. Es a donde Dios nos quiere llevar. No nos quiere detener solamente en la juventud, que seamos fuertes, que nos sintamos poderosos, victoriosos, sino que quiere que lleguemos a una paternidad. Ahora, la juventud no va a reemplazar a la niñez, ni la paternidad va a suplantar la juventud. La paternidad es una mezcla de ambos. Nosotros no debemos de perder ese niño interior, esa dulzura de los niños, esa dulzura para poder hablar, para poder llevar el mensaje. La Biblia nos dice que debemos de dejar las cosas que son de niños. Las cosas que son de niños debemos de dejarlo. Pero también nos dice que debemos de ser como niños. ¿De qué está hablando? Nosotros debemos de ser como niños, dulces, con esa capacidad de sorprendernos cada vez que Dios nos trae una palabra, cada vez que Dios nos habla. Ustedes le traen un regalo, por más pequeñito que sea, a un niño, y el asombro, eso no debemos de perderlo. Cuando venimos a la casa de Dios con expectativas, con ganas, no debemos de perderlos. Padres espirituales, debemos de tener esa capacidad de dar. Un padre es conocido por esa capacidad, por su capacidad de dar. Ya no es egoísta como un niño. Ahora al padre ya no le importa no comer con tal de que su hijo coma. Al padre no le importa comprarse ropa con tal de que su hijo no ande descalzo, no ande desnudo. Al padre no le va a importar trabajar tantas horas con tal de que a su hijo no le falte nada. Y para eso también es la madurez espiritual. El padre espiritual es el que ya de forma desinteresada comienza a dar. Porque ya está pensando en un niño, está pensando en un hijo espiritual. Y todo lo que nosotros somos, lo volcamos a los niños espirituales, a nuestros hijos espirituales. Como dije, no es una edad cronológica, no estamos hablando de una edad cronológica. Un padre espiritual puede ser un joven también. Jóvenes, nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud. Que la madurez entre en nuestra mente, en el deseo de poder caminar y poder ser maduros. Un padre es la suma entonces de la niñez y la juventud. Nunca debemos de perder a este niño interior. Un padre también debe tener la fortaleza de un joven, porque las batallas no terminan. El joven se siente victorioso y debe de salir a pelear. El padre debe de tener esa juventud, esa fortaleza para proteger a sus hijos. Debe de tener esa fortaleza para poder darle a sus hijos lo que necesitan. Hay batallas que nosotros debemos de pelear.
Juan nos hablaba acerca de la experiencia, desde su experiencia, de lo que él había vivido. No olvidemos, dice Juan, no olviden, a los niños les habla que han sido perdonados, que fueron perdonados. A ustedes jóvenes que son fuertes. Juan, la etapa en donde él está viviendo ahora es de un padre espiritual. Pero ¿cómo era Juan? ¿Cómo era el apóstol Juan? Recordemos que un padre necesita tener esa dulzura para poder hablar con los niños. Dice que los niños se acercaban a Jesús, querían estar, amaban estar con Jesús. Los grandes también amaban estar con Jesús. El discípulo Juan amaba estar con Jesús, estar ahí con él. Pero cuando Jesús lo llama, ¿cómo era él? Fíjense cómo Juan nos habla acerca del amor, ámense unos a otros, pero ¿cómo era Juan? Juan tenía un apodo, el hijo del trueno. Era una persona explosiva, era una persona impulsiva, era una persona egoísta. ¿Por qué? Porque era un niño espiritual, estaba aprendiendo. Cuando Jesús lo llama, era un niño espiritual. Él nació de nuevo y había muchas cosas que debía de aprender. Juan era egoísta, se acerca a Jesús junto con su hermano y le dice: Jesús, cuando estemos allá en tu reino, ¿podés hacer que nosotros dos nos sentamos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Iban caminando los discípulos y pasaron por Samaria y no fueron recibidos. Y Juan dice: Señor, ¿qué te parece si mandamos un fuego sobre esta ciudad y que los consuma a todos estos? Así era Juan, que los consuma. ¿Qué era lo que decía Juan? Que caiga el fuego y que se consume y que se mueran todos. Así era Juan, una persona impulsiva. Una persona que no tenía consideración por las personas porque aún era un niño, aún no entendía, aún no había llegado a la madurez. Él pasaba por Samaria y quería prenderle fuego a cada uno. Pero él comenzó a crecer, dice la Biblia. Comenzó a crecer en gracia, comenzó a crecer en conocimiento del Señor Jesús. Mucho tiempo después, Juan va a Samaria, vuelve a Samaria, pero ya no como un niño espiritual, no como una persona impulsiva, sino ya como un padre espiritual. Él vuelve nuevamente a Samaria. Yo me imagino a Juan recordando sus palabras y qué ignorante fui, diría Juan. Ahora él estaba dirigiendo un avivamiento en ese lugar, pero ya no con un fuego consumidor, sino con el fuego del Espíritu Santo. Él comenzó a madurar, él creció y él entendió lo que era un niño espiritual. Nosotros no podemos pretender que nuestros hijos maduren rápido porque ellos van creciendo y nosotros debemos de enseñarles. Nosotros no debemos de perder nuestra paciencia porque son niños. Juan lo pudo entender, pero él tuvo que crecer en conocimiento. Él tuvo que estudiar las palabras de Jesús. Juan quería ser el primero en todo. Juan quería estar al lado de Jesús. Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús. Él quería ser el único. ¿Alguna vez han visto un niño que no comparte a su madre, no comparte a su padre? Cuando ven una madre que levanta a otro bebé, el niño desde lejos ya lo está mirando. Así era Juan. Él quería ser solo. Lo que Juan está hablando ahora es de la experiencia, de la gracia y del conocimiento. Si hubo esperanza para Juan, si hubo esperanza, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más para nosotros?
hay esperanza. Si Dios nos llama, si Dios nos ha llamado, es porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hoy podemos ser rebeldes, berrinchudos. Podemos tener momentos de egoísmo. Podemos llorar y podemos patalear porque no nos gusta la disciplina. Pero nos están enseñando para poder caminar. ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en gracia y en conocimiento? Si yo hoy no amo a Dios más que ayer, yo no estoy avanzando, yo estoy retrocediendo. Mi amor por Dios hoy debe ser mayor al que yo tenía ayer. Y el de mañana tiene que ser aún mayor, porque yo necesito crecer. Primero está el milagro del nacimiento. Debemos de nacer. ¿Alguna vez han tratado de hablar con personas para invitarlos a la iglesia? Decir, te invito a la iglesia, te invito a que puedas conocer a Dios, te invito a que puedas conocer el plan de salvación. Muchas veces he invitado personas a la iglesia, he invitado a conocer a Dios. Y muchos me han dicho de esta forma: primero quiero solucionar algunas cosas. Quiero poner en orden mi casa y después me haré un creyente. Ningún niño crece primero antes de nacer. Primeramente debemos de nacer de nuevo. Y el crecimiento lo da Dios. Nosotros podemos plantar la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Yo no puedo pretender crecer lejos de Dios. ¿Podremos decir yo quiero crecer primero antes de nacer? No. Primero debemos de nacer de nuevo para que así Dios comience la obra en nosotros. Primero es el nacimiento y después nosotros debemos de crecer. Debemos entregar nuestro corazón a Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. El crecimiento, el desarrollo, la madurez espiritual de nosotros requiere de alimento. Para que nosotros podamos crecer necesitamos alimento. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Primera de Pedro 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué dice? Desead como niños la leche espiritual, el alimento. Queremos crecer, queremos madurar, queremos vencer el maligno, queremos levantarnos victoriosos. Debemos de desear la leche espiritual, el alimento espiritual. Queremos crecer, queremos dejar de ser derrotados por la maldad. Todos los días debemos de alimentarnos. Todos los días debemos de alimentar. ¿Cuál es el mayor interés de un niño? El niño no le interesa los juguetes. El niño no le interesa que le hayas adornado toda la pieza de azul o de rosa o que tenga estrellas. No. El niño quiere su leche. El niño quiere su mamadera con leche. Es lo único que le interesa. Por eso Pedro decía, deben de desear. Para poder crecer yo debo de desear la leche espiritual. Hablaba con una persona hace mucho tiempo, hace unos años atrás. Era una persona con la que yo siempre hablaba y él me decía, ¿sabes qué, Diego? Yo vivo luchado, vivo con problemas. El diablo me da masa todos los días y no puedo. No estoy bien. Parece que mis oraciones no son contestadas. Realmente estoy muy desanimado.
Entonces yo le pregunto, ¿y tu tiempo con Dios? ¿Tu tiempo con Dios? Él me decía, sí, si no llegan visitas a mi casa, si no está lloviendo, si alguien me puede pasar a buscar, vengo a la iglesia, vengo cada vez que puedo, hago el intento de venir cada vez que puedo. Por esa razón, no podía crecer, le digo. Por esta razón no estás creciendo, porque te falta el alimento. Imagínense un niño, como los niños que están ahí. Si ustedes solamente le dan de alimentar solamente los días domingos, bueno, saborea tu leche, porque hasta el próximo domingo no hay nada. Imagínense decirle a un niño, ustedes mismos, hoy vamos a comer bien, porque hasta el próximo domingo no hay, se cierra la heladera y se pone un candado. Así no es el asunto. Nosotros debemos de alimentarnos diariamente. Diariamente debemos de alimentarnos, de desear la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos fortalece, es la que nos ayuda a levantarnos, es la que nos ayuda a avanzar, a sentirnos victoriosos, a poder vencer el enemigo, a vencer el maligno. Es el alimento espiritual que todos los días nosotros necesitamos. Todos los días necesitamos este alimento, no solamente los fines de semana, no solamente cuando hay oración, no solamente cuando nos juntamos con los grupos o hay células, todos los días. Los días que no hay actividad son los días que yo en mi casa debo de abrir mi Biblia y comenzar a pedirle a Dios, Señor, quiero que me hables. Señor, yo quiero fortalecerme. Señor, yo quiero vencer. Ya me cansé de levantarme derrotado. Ya me cansé de estar peleando siempre con lo mismo. El Señor nos dice, debes anhelar la leche espiritual. Así como nosotros nos alimentamos físicamente, así también nosotros debemos alimentarnos espiritualmente. Y Dios nos dará las fortalezas. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Se tiene que reflejar. El crecer demanda tiempo, demanda de ejercicio, demanda de disciplina para no ser un creyente flojo. En Hebreos 5, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ustedes le dan a un niño, a un bebé, una galletita, se lo manda a la boca. Le dan un chocolate, se lo manda a la boca. Le dan un juguete, se lo mandan a la boca. Le dan alimento para perro, que hay un niño que yo conozco acá, y se lo manda a la boca. Le dan tierra. Yo me acuerdo que mis padres me contaban que yo comía tierra cuando era niño. Yo no lo recuerdo porque no sé si no tenía gusto o qué, pero mis padres siempre me decían, Diego, no sabes cómo comías tierra, a puñado. No importaba si había caca de perro en ese puñado y lo mandabas. Los niños mandan las cosas a la boca. Los niños espirituales, si no tienen alguien que les enseñe, cada cosa que escuchan, lo consumen. No es importante ir a la iglesia. No es importante orar. No hay que leer tanto la Biblia. Y consumen, y consumen. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar entre el bien y el mal. Porque son niños. Un bebé no sabe que de la tierra puede contaminarse y puede traer una enfermedad. Pero somos los padres los que estamos ahí para poder decirle, no hagas esto. Está bien que hagas tu vida primero y después dejes a Dios en segundo lugar. Y los niños espirituales
consumen. Y por cada viento de doctrina ellos van y vienen. ¿Por qué? Porque aún no tienen la madurez. A un niño espiritual le decís, vamos que allá hay un pastor que hace milagros. Y van todos los niños. Vamos que allá están repartiendo golosinas. Vamos para allá a repartir golosinas. Vamos que la semana que viene es el aniversario y hay torta. Vamos a comer torta. Es importante que nosotros ansiemos crecer, que podamos madurar, porque si no, vamos a andar de un lado a otro, siempre vencidos por el mal, siempre vencidos por el maligno, siempre vencidos, siempre derrotados, siempre conquistados. El enemigo quiere que vos siempre seas un niño espiritual, que no tengas las armas para poder batallar. Si usted es un niño espiritual, si usted ha nacido de nuevo hace muy poco tiempo, gloria a Dios. Qué bueno que haya encontrado la familia, que venga y pertenezca a la familia de Dios. Pero debe de crecer, debe anhelar madurar. Usted debe anhelar madurar. Si usted es un joven que se siente victorioso, que se levanta fuerte, debe de anhelar ser un padre espiritual para poder enseñar a otros. Usted debe de trabajar, debe de aprender a dar. El Señor nos quiere llevar desde la niñez, nos quiere pasar por la juventud hasta que lleguemos a ser padres espirituales. Esa es la madurez. Eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Eso es a lo que Dios nos quiere traer. Nos quiere llevar hacia la madurez. Que nosotros ya no necesitemos de alguien que nos amaque y que nos diga palabras bonitas y que nos abrace y que nos acaricie la cabeza, que nos palmee la espalda. Dios quiere que seamos victoriosos, que nos levantemos para que después nosotros podamos aconsejar a otros. Un padre espiritual debe pasar, yo los invito a ponerse de pie. Un padre espiritual debe de pasar, debe de anhelar pasar tanto tiempo con Dios, en su presencia. Debemos de anhelar y debemos de pasar tanto tiempo en la presencia de Dios que usted tenga que actuar, para que usted pueda actuar como un padre. Para que cuando alguien tenga un problema, para que cuando un niño espiritual tenga un problema, tenga una situación difícil, sea a usted a que ellos recurran, sean a ustedes que ellos puedan recurrir. Y que usted como padre y como madre espiritual, no solamente esto es para los padres, sino para las mujeres también, padres y madres espirituales, pasemos tanto tiempo en la presencia de Dios, tanto tiempo estar ahí, que comencemos a actuar como Dios, como nuestro Padre, que comencemos a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo, eso es lo que Juan les hablaba. Es hermoso cuando un niño llega a esta familia. Pero debemos de dejar de ser niños. Debemos de comenzar a crecer. ¿Quiere caminar en la madurez? ¿Quieren comenzar a madurar? ¿Quieren levantarse victoriosos? Encuentre algo para hacer. Para Dios. Busque hacer algo para Dios. Para aquellas personas que ya tienen años en la iglesia, pero que aún no han madurado, que aún siguen batallando,
Dios les habla de que es momento de que avancen al siguiente nivel, de que ya no seamos vencidos, que nos levantemos mañana, cuando comience la semana, digamos, yo me levanto victorioso. El Señor va delante mío. Voy a resistir al diablo y Él va a huir de mi familia, va a huir de mi casa, va a huir de mi economía, va a huir. No retrocedamos, no comencemos a retroceder. El enemigo trata de traer tanta confusión. Miraba una oportunidad de un hombre mayor, como 50 años. Ahora él se autopercibía como un niño. Yo me autopercibo como una niña. Y era un hombre mayor con vestidito, con cosas de una niña. No seamos así en nuestra parte espiritual. No comencemos a retroceder. Juan les decía, recuerden que sus pecados han sido perdonados. Recuerden que han sido salvados, que ya tienen un lugar. Pero no podemos vivir siempre derrotados. No podemos vivir solamente de leche. Es importante comenzar. Es importante comenzar con el alimento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso de la palabra, el caminar en la palabra, tenemos los sentidos agudos. Nos damos cuenta cuando el enemigo quiere derrotarnos, cuando quiere venir a nuestra familia, cuando nos quiere traer confusión. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos ya están alerta. Nuestros sentidos están alerta. Y eso solamente es para aquel que desea la madurez espiritual. Queremos seguir siendo niños, vamos a ser derrotados. Nosotros debemos de anhelar. Pablo le decía, apresúrate en presentarte a Dios aprobado. Apresúrate, es tiempo, no hay tiempo que perder. El enemigo trata de que estés estancado, que estemos en la silla. Hay gente que nace de nuevo, se bautiza y no se sabe más nada. No aportan, no hacen nada, no colaboran, no traen personas. ¿Por qué? Porque son niños y han pasado los años y aún siguen estancados. Y cada vez que le hablan, y sigo luchado y no sé, y estoy desanimado. Anhelemos la juventud, anhelemos madurar, anhelemos crecer. Dios necesita de cada uno de ustedes, de todos nosotros. Hay trabajo para hacer, hay batallas que debemos de pelear, hay batallas de que tenemos que vencer en nuestra familia, en nuestros hogares. Hay gente todavía en nuestra familia que no conocen de Dios, que no conocen la salvación. Anhelemos pelear las batallas. Anhelemos ser padres espirituales y madres espirituales para poder guiar a esos hijos. Que el día de mañana, cuando nos presentemos a Dios, yo decirle a Dios, Señor, aquí está mi hijo, ahí está mi hija, pero también tengo mis hijos espirituales. Esta es mi familia espiritual y ellos han engendrado sus hijos y ellos tienen más hijos. Un padre espiritual engendra hijos. Un padre espiritual engendra hijos y trae hijos. Esa es la función. Se reproduce y esos hijos traen más hijos y esos hijos traen más. Y así crece la familia de Dios. Así crecemos todos. Así nos ayudamos unos a otros. Ahora, ¿es malo los niños? No. No podemos pretender tener una iglesia solamente de gente grande. Necesitamos el milagro de la vida. Necesitamos el milagro del nuevo nacimiento. Busquemos, pero nos preparemos. ¿Cuántos van a avanzar al siguiente nivel? ¿Cuántos van a avanzar para lo siguiente? Dios quiere, si sos niño,
Si sos joven, si sos padre espiritual, que crezcas. Si eres niño, fortalecete, comenzá a anhelar la leche espiritual. Si eres joven, anhelá ser un padre espiritual. Y si sos un padre espiritual,